Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy es sábado y son las 14 horas, hora de encontrarnos nosotros y de conversar sobre migrantes. El programa de hoy vamos a estar dedicándole esta editorial a la República Bolivariana de Venezuela y las circunstancias que hacen a la expulsión de las personas y que tiene más de 5 millones, a decir de la ONU, y cerca de 7 millones, a decir del Observatorio de Migración dirigida por el profesor Tomás Páez, cerca de 7 millones de personas en condición de movilidad, migrantes o otros en el ejercicio de migrar. Y justamente pues se dan estas situaciones que están ocurriendo tanto por la frontera con Brasil como la frontera por Colombia. Y de eso queremos hablar porque este domingo reciente hubo elecciones en Venezuela y estas elecciones las ganaron en un porcentaje muy alto, cerca del 98%, el oficialismo, lo cual no se corresponde con la realidad ni para las personas que conocemos desde dentro de Venezuela, desde la experiencia y desde lo académico, y tampoco para los organismos de derechos humanos. Ya saben ustedes que parte de los observadores internacionales reprobaron los procesos y lo que se dio en medio de la elección, pero el señor Maduro además salió dando unas declaraciones un tanto picantes respecto a la posición de los observadores internacionales, que los consideraba un tanto invasivos. Pero bueno, no ese es el tema es movilidad humana y el tema es migrantes, porque dado este contexto, por supuesto, y lo anterior, el tema de pandemia, la necesidad de buscar alimentos, la necesidad de buscar medicamentos, la necesidad de sobrevivir a aquella situación allí en Venezuela, por lo menos las áreas fronterizas, lo que es las fronteras andinas por el estado Táchira, lo que es la parte amazónica, Ciudad Bolívar, Santa Elena de Guairén, y Zulia por Maicao y otras zonas que hacen frontera seca con los países vecinos. Son fronteras que se han vuelto extremadamente dinámicas, pero ¿qué es lo que sucede? Muchas de estas fronteras siguen estando cerradas. Empecemos, por ejemplo, por la frontera de Colombia con Venezuela, que es una frontera que está muy reporteada también. La hemos venido conversando con ustedes, hemos venido haciendo entrevistas de estas zonas en nuestra campaña de visa de movilidad humana. Le hemos mostrado algunos videos de declaraciones que han tomado diferentes medios internacionales, de testimonios de las personas que las cruzan y a lo que se arriesgan. Y, a ver, al estar cerrada la frontera, con aquel grupo de organizaciones criminales que hacen vida a lo largo de la frontera colombo-venezolana, pasar por esta frontera se vuelve realmente un sacrificio enorme, se vuelve un riesgo extremo. Y les cobran los grupos paramilitares, los grupos armados, los grupos de delincuencia organizada, les cobran un porcentaje del dinero que llevan por ir y un porcentaje de los productos que traen por venir para las personas que hacen la migración pendular, es decir, que tienen que ir y venir, van a hacer mercado a Colombia o van a comprar medicamentos a Colombia. Las personas que están yéndose de Venezuela son muy identificables porque llevan maletas y llevan cosas de sus pertenencias, son muy identificables. Sin embargo, los que atraviesan esos lugares deben, los que van para otro lado disimulan, a veces salen sin nada porque si no se los quitan allí y no vale la pena, los venden en sus casas, le dejan a sus familiares y pasan para que, pasan con nada, con ropa vieja, incluso para que no los identifiquen y los vean como migración pendular. Por supuesto que esta gente que tiene tiempo allí más o menos conoce cuáles son las características de el tachirense, que es una persona que habla con un acento bien particular, que no lo tienen los centrales y no lo tienen, por supuesto, los otros lugares de Venezuela.
Así que también son identificables y corren muchos riesgos, les quitan parte de sus pertenencias, pero lo que dicen las personas que lo han atravesado es que hay muchos asesinatos, muchos robos, muchas explotaciones de diferentes tipos. Hay violaciones, violaciones masivas incluso, en contra de mujeres que no tuvieron con qué pagar, explotación laboral, lo someten a otra cantidad de cosas. Además de eso, sumémosle la condición geográfica, que siempre es importante. Allí está, hay un río que separa estos dos países y en tiempo de invierno suele crecer más o menos 1 metro, 1,5 metros de altura con una corriente muy fuerte. Y son muchos los que pierden la vida tratando de atravesarlo. Porque por muy grande que sea el mercado que haga una persona, para volver a Colombia, siempre a lo sumo le puede alcanzar 1 semana, 2 semanas, entonces tienen que estar yendo. Y lo que se cree es que más o menos 1.600 personas cruzan a diario. De lunes a viernes, más o menos 8.000 personas cruzan esa frontera para ir a abastecerse, más los que se van, o con los que se van, y los fines de semana algunas 12.000 personas cruzan esa frontera. Así que hay muchísima movilidad y es un tema bastante delicado. La frontera quedó abierta por la parte de Colombia recientemente, Venezuela estaba trabajando en eso, pero es un negocio tan lucrativo compartido con entes operadores de justicia a la luz del sistema venezolano. Y entonces la abren a medias o hacen un filtraje porque no acaban con el negocio así por así. Esa es la realidad de la frontera colombo-venezolana. Ahora, la frontera con Brasil tiene otra particularidad. Si bien no ocurre eso que está ocurriendo en Colombia, es una frontera seca, es una frontera que está vigilada por la Policía Federal de Brasil, lo que ocurre es que Brasil tiene algunas normativas jurídicas, portarías, dicen ellos, que este tema lo vamos a ampliar más adelante con una invitada. Tienen unas portarías y esta portaría solamente le permite el acceso, por razones humanitarias, a 50 personas diarias de los venezolanos que estén viviendo en Venezuela y que estén saliendo con ocasión de la situación humanitaria de Venezuela. Y bueno, son 50 personas y lo que me comentan es que se agolpan allí en esa puerta muchísimas personas y otros intentan pasar por las trochas. Más adelante, por supuesto, los captura la policía. La frontera está abierta con condiciones para las personas venezolanas, pero son muy poco el número que pueden salir para la cantidad que se agolpan. Es decir, son más de 1.000 personas que llegan diariamente, por lo que tengo entendido, y solo 50 pueden pasar. Esa zona, por supuesto, del estado Roraima con Brasil y el estado Amazonas está un tanto colapsada, pero lo que es peor es cuánto paga una persona para llegar hasta allí. Para llegar de Caracas, por ejemplo, del centro del país a Puerto Ordaz, que es relativamente cerca de la frontera, ya tiene que pagar como $200. Y para llegar de Puerto Ordaz a Santa Elena de Guairén, que ya es línea, tiene que pagar $150. Pero para que lo pasen ese kilómetro, probablemente esos 2 kilómetros de Venezuela para Brasil, cuando no tienen el acceso legal, está el coyotaje, y le cobran unos $150 más. Para quedarte una noche en una posada en Santa Elena de Guairén, por lo que tengo entendido, son $50. Así que son precios exorbitantes, son extremos, y se está generando una situación bastante crítica, bastante complicada. Y esas son las realidades de las fronteras y nada, hay que denunciarlo, hay que decir, las fronteras cerradas están generando muchísimo dolor, una circunstancia bastante complicada, y desde la mirada de los derechos humanos esto es en definitiva bastante intolerable. Así que, queridos amigos, con esto comenzamos hoy el programa Migrantes. Ahora vámonos a una pausa y volvemos enseguida.